Bueno, los integrantes de mi grupo son mi persona, Sandoval González Diana Leni, Zavala Muñoz Joel Jesús, Árabe Durán Gabriel Yair y Lira Cabrera Oscar Alexander. Como primera parte está la introducción a la Guerra del Pacífico. Bien se sabe que es un hecho histórico que data del año desde 1879 a 1883, en el que Bolivia es aliado con el Perú y entran en guerra con Chile por el salitre que había en el desierto de Atacama, el cual pertenecía a Bolivia. Chile, con sus ansias expansionistas, hace firmar en relaciones de amistad tratados que suscriben en contra de Bolivia, los cuales los usa luego para declararle guerra. El Perú hizo todo para evitar una guerra. Esto se ve claramente con la misión Lavalle, sin éxito. Chile no se detuvo y no solo declaró la guerra a Bolivia, sino también al Perú, aprovechándose de la situación precaria armamentista de ambos países. La guerra termina a favor de Chile. Como es de sospechar desde el principio, el Perú luchó con todo lo que pudo respecto a sus héroes, porque de su existente gobierno de entonces no se puede decir lo mismo. Muchos se sorprendían no de que el Perú perdiera la guerra, sino de que siguiese luchando en ella. Esto hace referencia al heroico Huáscar y su sagaz comandante, los cuales mantuvieron a raya al enemigo durante 6 meses. Pasando a la siguiente parte, tenemos los antecedentes, que se dividen en 5. Las guerras previas, el conflicto limítrofe boliviano-chileno, Tratado de Límites de 1866 al 74, Tratado Secreto de Alianza entre Perú y Bolivia de 1873 y el monopolio peruano de salitre. Comenzando con las guerras previas, los indígenas incas y mapuches, pueblos originarios respectivamente en los actuales Perú y Chile, se enfrentaron durante la batalla de Maule. La imagen que he puesto aquí es una referencia de la batalla de Maule, que se dio en 1485, cuando el imperio incaico detuvo su expansión hacia el sur. Chile formó con Perú el Ejército Unido Libertador del Perú durante su guerra de independencia entre el 1820 al 26, que venció al imperio español y consolidó la Unión Chilena. En 1836 y 1839 se disolvió y Bolivia, Chile y Perú entraron en guerra contra España. Aquí también está la imagen de referencia, la cual es llamada la Guerra Hispano-Sudamericana en 1865 y 1866, expulsándola de sus mares. Luego está el conflicto limítrofe boliviano-chileno. Al iniciarse la época republicana, Chile, Perú y Bolivia y Argentina aceptaban que sus fronteras debían ser la misma de la administración colonial, norma conocida como uti possidetis juris y el de facto, que aquí tenemos la portada de lo que era la norma. Sin embargo, la administración española nunca había tenido interés en definir estrictamente límites precisos entre regiones que le pertenecían, por lo que estos solían ser difusos y contradictorios, y a menudo sobre territorios desconocidos, inhabitados o inhabitables por su clima o lejanía. A causa de sus apremiantes conflictos internos, los primeros límites enunciados en sus constituciones fueron imprecisos. Chile señaló que en 1822 el despoblado de Atacama como límite norte y Bolivia consideró que en 1825 la costa en cuestión como perteneciente a la provincia de Potosí. Tercer punto es el Tratado de Límites de 1866 al 74. Tras la guerra contra España, Bolivia y Chile reanudaron las negociaciones y firmaron su primer tratado limítrofe el 10 de agosto de 1866, que fijó el paralelo, aquí podemos ver en el mapa, el paralelo 24 latitud sur, la zona de beneficios mutuos, ¿no? Como límite norte-sur, y debían compartir a medias los derechos de exportación minerales extraídos de los paralelos 23 y el 25, entre estos dos. En 1871, el gobernante boliviano Mariano Melgarejo, bajo cuyo gobierno se firmó el acuerdo, fue derrocado y reemplazado por Agustín Morales.
Pero como no se podía abrogar unilateralmente un acuerdo internacional, abrió negociación con Chile para revisar el tratado del 1866. Se discutieron diversos aspectos sobre la aplicación del tratado, como la definición de los minerales, la inclusión del rico yacimiento de plata, mineral de Caracoles, y las dificultades de Bolivia para transferir el 50% de impuestos recaudados en la zona. Finalmente, Bolivia y Chile firmaron un nuevo tratado de límites el 6 de agosto de 1874, por el cual Chile renunció al 50% de los impuestos del territorio 23, aquí de latitud 23 y 24, a cambio de la promesa de Bolivia de no incrementar los impuestos a las capitales. Por último, tenemos el Tratado Secreto de Alianza, es el antepenúltimo punto, perdón. El Tratado Secreto de Alianza entre Perú y Bolivia de 1873. Frente al ímpetu de las inversiones y trabajo chileno en Tarapacá y Antofagasta, el Perú sintió amenazada su supremacía en la costa del Pacífico y firmó el 6 de febrero de 1873 un tratado secreto cuyas intenciones eran, según lo público, 6 años después, proteger la integridad y soberanía de los países firmantes. La Argentina fue invitada a firmar el pacto. Su gobierno se mostró de acuerdo y solicitó la aprobación del Parlamento. Por último, tenemos el monopolio peruano del salitre. Los ingresos provenientes de la exportación del guano, que en las décadas anteriores habían sido el sostén de la bonanza económica peruana, comenzaron a decaer en la década del 1870. Consciente de ello, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, creó por ley en 1873 un estanco del salitre, por el cual las empresas productoras debían regular su producción y los precios de acuerdo con las políticas del gobierno, con el fin de evitar que el guano y el salitre peruano compitieran. El proyecto del gobierno peruano debió enfrentar para ello a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, una empresa chilena radicada en Valparaíso. Las salitreras operadas por Bolivia, las salitreras operadas por la CSFA en Bolivia impedían al Perú controlar el precio internacional del nitrato, por lo cual el gobierno peruano trató de hacer valer su influencia sobre Bolivia para impedir esa competencia. Segundo punto están las causas que ocasionaron la guerra, entre las cuales tenemos 4 principales: la delimitación fronteriza imprecisa entre los territorios de Chile y Perú, que venían desde tiempos coloniales. Segundo, la explotación por parte de empresas chilenas de las riquezas del desierto de Atacama, en territorios donde no estaban claros los límites entre Bolivia y Chile. Tercero, la decisión del gobierno de Bolivia de confiscar los bienes pertenecientes a compañías chilenas que explotaban el desierto de Atacama y que se negaron a pagar los derechos de exportación. Y cuarto, el Pacto de Alianza Defensiva firmada entre Bolivia y Perú en 1873, que garantizaba la integridad de los territorios de ambos países y el apoyo mutuo entre amenazas militares. Dimensión espacial y temporal en la que se dio la Guerra del Pacífico. La guerra, también llamada Guerra del Guano y del Salitre, fue un conflicto armado que se dio del 1874 al 84, del 1879 al 1884, que enfrentó a 2 países contra uno, Perú y Bolivia contra Chile. Esta guerra se desarrolló en las aguas del Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en los valles y serranías del Perú. Toda esta zona se puede ver en el mapa, es la zona del Océano Pacífico, y aquí está el Perú. Esta zona se vio afectada, Bolivia y Chile, ¿no? Va a continuar mi compañero. Estamos con 10 minutos de exposición ya por si acaso. Buenas tardes en general.
Con eso voy a continuar. Ya. Fuerzas en la guerra. Sí. Siguiente, por favor. Ya. Es en opinión entre las historias neutrales que ninguno de los beligerantes estaban preparados para esta guerra, porque no tenían ni siquiera el financiamiento, ni militarmente, y tampoco tenían un estado mayor, ni suficientes ambulancias. No tenían servicios de abastecimiento, sus naves de guerra o buques se encontraban en pésimos estados. En caso de Chile, también, por ejemplo, su dotación militar en efectivos era muy reducida, tanto así que sufrieron continuamente bajas desde 1867 a 1879. Una de estas unidades estaba estacionada al norte del Valparaíso, a más de 1.700 kilómetros de Iquique, sí, que significaba solo el 0,1% de esa población de la Armada chilena. Siguiente, por favor. Ya. Los mandos militares y políticos. Ya. En Bolivia tenemos dos que son destacados. Primero hablaremos de Hilarión Daza. Hilarión Daza Grosele nació en Sucre el 14 de enero de 1840 y murió en Uyuni el 27 de febrero de 1894. Él fue un militar y político boliviano, 19º presidente de Bolivia desde el 4 de mayo de 1876 hasta el 17 de abril de 1879. Durante su gobierno comenzó la Guerra del Pacífico, el cual sería un enfrentamiento bélico de Bolivia y Perú contra Chile. En este conflicto con Chile se tuvo su génesis a la influencia chilena en el territorio del litoral boliviano, cuyo más atractivo fue la riqueza de guanero y salitera. Allí también se instaló la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Empresas como capitales chilenos que serían de la era de accionistas proeminentes políticos de dicho país. Hilarión Daza, una vez en el poder, inició una política frontalmente antichilena, ya que los chilenos residentes en Antofagasta se quejaron de recibir maltratos de parte de las autoridades bolivianas. El siguiente sería Narciso Campero, perdón. Narciso Campero Leyes nació en Tarija el 29 de octubre de 1813 y murió en Sucre el 11 de diciembre de 1896. Él fue un militar y político boliviano, presidente de la República entre 1880 y 1884. Él traicionó al país siendo uno de los responsables de la pérdida del litoral, derrochando al presidente Daza en plena guerra y al mando de una división que nunca pudo emplearla para el conflicto. A su regreso también fue testigo eh, de un designado perfecto de Potosí y posteriormente encarcelado por unos meses como consecuencia de la caída del presidente Tomás Frías. El estallido de la, el estallido de la guerra con Chile en 1879 también lo motivó que ofreciera sus servicios al presidente Hilarión Daza, quien le ordenó levantar una división militar con recluta de los departamentos del sur de Bolivia y posteriormente al Tarija y Potosí. Siguiente, por favor. Estos son los de Perú, de Mariano Ignacio Prado, sería primero. Él nació en Huánuco, Perú, el 18 de diciembre de 1852 y falleció en París, de Francia. Ya.
Él fue un militar político peruano que llegó a ser presidente en la República en 2 ocasiones y también fue el primero que fue sucesivamente dictador y presidente provisorio y presidente constitucional. Luis de la Puerta. Luis Lapuerta, perdón. Él nació en Cusco el 25 de agosto de 1811 y murió en Lima el 21 de octubre de 1896. Fue un militar político peruano que llegó a ser presidente de la República por varios días y en 2 ocasiones. Uno fue en 1868 y el otro en 1879. En 1876, él fue resultado elegido como el primer vicepresidente y del segundo gobierno constitucional de Prado, y nuevamente se repitió la historia, esta vez Prado, que marchó al sur al estallar la Guerra del Pacífico, quedando la Puerta en el mando interino de Lima. Nicolás Vamos de... más rápido, por favor. Estamos solamente en lo que son los mandos militares y no hemos entrado nada del contexto de la misma Guerra del Pacífico. Por favor, avanzamos más rápido. Ya tenemos 17 minutos de exposición. Entendido, Vamos. Nicolás de Piérola. Él nació en Arequipa el 5 de enero de 1899 en Lima y falleció el 23 de junio de 1813. Fue conocido también como una versión acortada de su apellido paterno, que era Nicolás de Piérola. Apodado El Califa, fue un político peruano que ocupó la presidencia del Perú en 2 oportunidades. La primera, el facto de 1879 a 1881, y la segunda fue de 1895 a 1899. Gracias. Voy a responder mi compañero. Buenas tardes, mi general. Continuando con el siguiente punto, y hablar sobre etapas de la guerra. Los historiadores suelen dividir la Guerra del Pacífico en 5 fases o 5 etapas. La primera es la campaña marítima, que se basa en las operaciones bélicas en el mar, que se iniciaron con la derrota chilena en el combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879. La campaña de Tarapacá, que fue uno de los primeros enfrentamientos en tierra, tuvieron lugar en el departamento peruano de Tarapacá, que fue ocupado por Chile. Esto sucedió en 1879. La campaña de Tacna y Arica. Esto pasó cuando Chile logró ocupar la ciudad de Tacna el 26 de mayo y la puerta de Arica el 7 de junio, haciéndose con el control del sur de Perú. Bolivia se retiró de la guerra y tuvo lugar la conferencia de Arica, en la que Estados Unidos intentó mediar sin éxito entre Chile y Perú. La campaña de Lima, que sucedió en 1881. Luego, la guerra continuó y las otras tropas chilenas avanzaron hacia el norte, viéndose a las peruanas en las batallas de Chorrillo el 13 de enero y Miraflores el 15 de enero. Poco después ocuparon la ciudad de Lima. La campaña de la Sierra, que duró desde 1881 hasta 1883. Las fuerzas peruanas intentaron resistir en las zonas montañosas, pero las tropas chilenas lograron derrotarlas. Definitivamente en la batalla de Huamuchoco, que duró el 10 de julio de 1883. Siguiente, por favor. Bueno, mi general, continuando tenemos la conclusión, como conclusión del tema que nos tocó, tenemos que no cabe duda que la relación entre Chile con Perú y Bolivia ha sido una de las más drásticas, esto debido a que terminó en guerra, periodos que duraron bastante y con quienes ostentan el poder para poder obtener beneficios.
Está con... Bien, vamos a... la exposición prácticamente ha sido de 20 minutos, tiene solamente 5 minutos para las preguntas. Por favor, ¿quién quiere preguntar algo sobre la exposición de este grupo? ¿Algún grupo, por favor? ¿No hay? ¿Algún grupo que quiera participar? Bien, me hubiese gustado más que este grupo ahonde en la... bueno, para empezar, capacidad de síntesis, algo bien importante para el grupo. Capacidad de síntesis. Yo les he dado unos lineamientos que no eran específicamente, ¿qué les digo? Lineamientos que vayan a confundirles, más al contrario, era para poder tener una idea de a qué iban a apuntar en su trabajo. Sin embargo, han sido muy extensos en esos temas que ha dado lugar justamente a que nos extendamos un tiempo y no veamos la esencia misma de lo que queríamos saber, ¿no? Debíamos haber hablado de los antecedentes históricos y causas, así específico, acciones previas al conflicto, en qué dimensión espacial. Prácticamente son 9 a 10 puntos específicos, ¿no? Síntesis detallada del desarrollo del conflicto, hechos sobresalientes, etcétera, etcétera. Bueno, me hubiese gustado, como les digo, que haya sido más sucinta, más específica y detallada. Sin embargo, quiero preguntar qué organismos internacionales o países aliados en ambos bandos ha intervenido en este conflicto al grupo. Esta única pregunta que le voy a hacer para quedar bien en claro. ¿Alguien que me responda de este grupo? ¿Puede responderme? Mi general, Sí. ¿me escucha? Le estoy escuchando, sí, le escucho. Ya hasta donde investigamos, que eso sí se lo pusimos en la parte del informe, lo que vimos es que hubo sí una intervención extranjera en la Guerra del Pacífico. Si mal no recuerdo, fue por parte de Gran Bretaña, Francia y Alemania, que, o sea, por parte de las potencias europeas, y luego estaba Estados Unidos y Brasil, Argentina y Ecuador en la parte ya de Sudamérica y América, ¿no? Que muchos Ya. ofrecieron la mediación, las armas, el tema de las leyes, todo eso, ¿no? El plano financiero, mi general, eso fue lo que investigué. Bien, aquí hay algo importante, principalmente era los intereses de Inglaterra, ¿no es cierto? Inglaterra era uno de los principales protagonistas, por no decir el protagonista principal que ha influido y es más, ha incitado a la guerra, ¿no es cierto? No se olviden de que las líneas férreas que estaban, de las empresas ferroviarias que trabajaban en ese sector eran prácticamente empresas inglesas, ¿no? De todas maneras, aparte de haber sido participación directa del Perú, porque también había una alianza con Bolivia, la participación inglesa ha sido fundamental. Un trabajo complementario a este grupo, está muy bien su exposición, felicidades. Necesito más información en sus diapositivas. Las diapositivas estaban con imágenes y no da lugar a que el alumno tenga el dato necesario del que igual yo voy a sacar alguna pregunta, por decirles, cuando me hablaban de antecedentes, me han hablado de muchas cosas, entonces pónganle información específica a esas imágenes que han puesto. Ustedes tienen el texto para poder leerlo, pero yo las preguntas las voy a sacar del examen. Entonces, por favor, reformulen sus ayudas, colóquenle información a su diapositiva y me la vuelven a pasar. Gracias. El próximo grupo, por favor. Gracias, mi general.
próximo grupo número 2, síntesis histórica de la guerra del Acre, Juliana Rocha Pacaje, Jocelyn Martínez, Freddy Cardona y David Herrera, por favor, ¿ya? Sí, mi general, ahorita le compartimos. Gracias. Mi general, ¿podemos continuar? Sí, por favor, ya, está en presentación, perfecto. Adelante, les estoy escuchando. Empiecen con la exposición, por favor, empiecen, estamos perdiendo Ya, tiempo. está bien, mi general, y empiezo. Buenas tardes, mi general, buenas tardes, compañeros. A nuestro grupo nos tocó hablar sobre la guerra del Acre. Somos 4 en mi grupo: Juliana Rocha, mi persona Naomi Martínez, Freddy Mioshin Cardona y David Herrera. Siguiente. Antecedentes. En el antecedente más crítico fue el Tratado de 1867, firmado por Melgarejo. Otro, en 1896, el propio José Manuel Pando firmó un acuerdo con Brasil en el límite de los ríos Purus y Acreileño. Otro, la fundación de Puerto Alonso en 1899, luego conocido como Puerto Acre, capital de territorios de colonias a orillas del río Acre, hoy territorio brasileño. Siguiente, por favor. Las causas. El origen de esta guerra está en la diferencia de límites con el Brasil y la importancia económica de la goma en la región, disputándose el territorio del Acre, rico en árboles de caucho y yacimientos acuíferos. Otros intereses del territorio del Acre por empresarios provenientes del Brasil que, viendo las grandes fortunas que proveía la comercialización del caucho y goma, generaron levantamientos y enfrentamientos en dicho territorio. Con respecto a los límites fronterizos que tuvo Bolivia con el Brasil, debido a que no hubo tratados fronterizos bien definidos, comenzando con el momento crítico donde el presidente boliviano Melgarejo cedió parte de la soberanía del río Madera hasta unas líneas desconocidas a orillas del río Yabari. El siguiente, por favor. Dimensión espacial y temporal. Este hecho histórico se desarrolló en la zona del Acre. En un día se formó parte del departamento de Pando y se encuentra actualmente en la zona del noreste de Brasil, al sur del estado de las Amazonas. Está sobre la frontera de Bolivia al sur y Perú al oeste. Estos sucesos se desarrollaron entre el año 1899 y 1903, que fue lo que duró la guerra, entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El siguiente, por favor. Aquí va a continuar mi compañero, mi general. Muy buenas tardes, mi general. Yo hablaré sobre los medios sobresalientes. En el inicio de la guerra, durante el movimiento separatista alentado por los brasileños, el capitán Arthur Ponachki puso sus servicios de boliviano por sus medios y su capacidad.
dejó sus actividades económicas para asumir el papel por la que había estudiado en la Academia Imperial, en ser un marinero de guerra. Las operaciones que realizó fueron de carácter estratégico y táctico, el transporte de personal, armamento, munición y abastecimiento. En el cambio de los combates liberados para desbloquear a las tropas bolivianas de las acciones brasileñas, junto a las operaciones de ataque, también de preparación y abastecimiento, fueron una gran causa y un gran impacto para la Alianza Boliviana, en la que tanto los acreanos y los combatientes soldados de Bolivia estaban peleando por su territorio. Fue en agosto de 1999 en que entró en acción en el río de Manaus, llegando a Cachuelas de Purus, en un viaje de Puerto Alonso para encontrarse con el delegado de Andrés Muñoz. Recibió la presión enemiga, siendo la primera navegación bajo hostigamiento de revolucionarios, el cual el navío resultó gravemente dañado. Una de sus primeras consideraciones fue la decisión militar que adoptó el capitán Artur Ponnasky para llevar adelante las operaciones. Solo una persona, digamos, con su formación militar y vocación podía haber tomado la resolución de luchar por una causa justa y hacer frente al atropello de los más poderosos y ricos, porque en ese entonces la guerra del Acre empezó por negocio. Otra también de las consideraciones que puedo tomar es que se usó fue que la embarcación que se puede notar, que es la fotografía de la lancha de Iris, fue su nombre de combate, lancha de Iris, pero antes era una lancha pesquera que se llamaba Ané, y que, bueno, sería por un afán de suerte, o los militares tienen ese afán de que si pudieron tener éxito. Ha perdido el micrófono, no tenemos audio. Mi general, disculpa, que nos han silenciado, parece. Nos silenciaron, creo. Ya. Bueno, en esta circunstancia, el capitán Ponnasky fue arrestado por los enemigos brasileños. Y bueno, en esta circunstancia, el capitán lo que hizo fue manifestar una frase célebre que decía: canallas, sois unos cobardes porque tratáis de matar a un hombre indefenso. Dadme arma y venid a pelear por mí. Fue una de las frases célebres que todo el mundo en ese tiempo lo tomó como héroe. También en uno de estos hechos surgen consideraciones de mucho valor militar, ya que por primera vez en la historia de Bolivia se desarrollaron operaciones navales de carácter fluvial y ribereñas, no solo por circunstancias geográficas de la zona o de operaciones, porque hay que recordar que las últimas operaciones marítimas se hizo en 1879 con la Guerra del Pacífico. También sabe recalcar que luego de la primera parte de la Guerra del Acre, el capitán llegó a ser uno de los prisioneros, como implicaba. Inclusive, el comandante del batallón de independencia, el teniente coronel Jorge Salinas Vega, murió, que fue un militar también reconocido en ese tiempo por los militares, que tuvo una frase célebre antes de morir: sé que voy a morir en este viaje, no volveré a mi hogar, no veré más a mis hijos, pero estoy satisfecho porque moriré cumpliendo mi deber y defendiendo a mi patria, a la cabeza de mis queridos valientes soldados, a quienes no quiero abandonar. Muchas gracias, teniente coronel. Bueno, mi persona va a empezar con el desarrollo de la guerra. La guerra tiene dos etapas, la primera campaña y la segunda. Empezaremos con la primera, que por ese entonces lo comandaba José Manuel Pando, que era el presidente de Bolivia, que fue posesionado en 1899. Pando decidió tomar el control del territorio del Acre, donde el lugar donde se desarrollaba el auge de la goma elástica. Así como el gobierno creó la aduana del puerto Alonso sobre el margen del río de Acre, a fin de ejercer un control de extracción de los recursos explotados cobrando un impuesto. Este accionar boliviano es resistido por los residentes brasileños, quienes declararon que el territorio era República Independiente del Acre, Purus y Yaco, destituyendo y expulsando a las autoridades bolivianas. En la segunda etapa,
hacia el año 1902, el gobierno boliviano volvió a retomar el control de este territorio, pues se dio incrementando el impuesto a la explotación de los recursos naturales. Esto provocó una revolución del Acre, donde fue liderada por Plácido de Castro, quien tomó el puerto de Acre y otras posiciones bolivianas. Algo que debemos recordar es que la primera revolución acreana, los migrantes brasileños ya habían organizado política y militarmente. ¿Quién está jugando con el micrófono? Con silenciar a los alumnos, por favor, dejen exponer a sus compañeros. Como consiguiente, vamos a ver la batalla de la Bahía, que Plácido de Castro decidió atacar la barraca gomera de un Nicolás Suárez, un empresario boliviano. Este organizó un grupo de defensa llamado Columna Porvenir. Esta columna contaba con 250 hombres quienes defendieron por varias semanas el imperio de Suárez y el territorio nacional. El 11 de octubre de 1902 se llevó a cabo la batalla de Bahía, que es la actual Cobija, que acá se destaca la participación de Bruno Racua, quien lanzó flechas incendiarias a las barracas brasileñas, ocasionando su fuga y evitando la pérdida del territorio nacional. Con esto le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, mi general. En los mandos militares que podemos decir que eran más importantes eran en ese entonces presidente José Manuel Pando Solares, y de parte de Brasil, en sí no era Brasil, ¿no? Era como una república. Otra vez te silenciaron. Luis Gálvez Rodríguez de Arias en sí era como representante y el que independizó, ¿no?, la zona del Acre, y intentó independizar más que todo la zona del Acre, y se podría decir que eran los dos mandos militares en ese entonces. El Tratado de Petrópolis, con esto se concluyó prácticamente la guerra, ¿no?, que fue firmado un tratado de paz entre Bolivia y Brasil en la ciudad brasileña de Petrópolis el 17 de noviembre de 1903, por el cual Bolivia cedió una superficie aproximada de 191.000 kilómetros cuadrados, que correspondían en su mayor parte con el actual estado del Acre al Brasil. Ya en 1877, por el Tratado de Paz y Amistad o Tratado de Ayacucho, Bolivia había cedido otros 164.242 kilómetros cuadrados de la región del Acre, que fueron anexados por Brasil a la entonces provincia y actual estado de Amazonas. Entre los principales motivos de la entrega del territorio están la fiebre del caucho, sucedía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y la sublevación de los habitantes de la región, que en su mayoría eran brasileños. Por el Tratado de Brasil se comprometía a los siguientes términos: era de conceder territorios próximos al Acre y la cuenca del río Paraguay, era construir un ferrocarril de las ciudades entre Riberalta y Portobelo, era permitir que Bolivia tenga acceso, permitir a Bolivia acceso no soberano a los ríos brasileños para el transporte de mercaderías hasta el Atlántico, que no lo tenía permitido. Era permitir a Bolivia construir aduanas en las ciudades brasileñas de Corumbá, Belén y Manaus, así como en otras ciudades brasileñas fronterizas. Y el gobierno boliviano recibió una cifra de 2 millones de reales, ¿no?, a cambio de ceder territorios al Acre. Las conclusiones, podemos decir que la guerra fue originada por las ambiciones, ¿no?, de barraqueros empresarios brasileros que tuvieron, al ver el gran recurso que tenía el Acre de aquel momento Bolivia, se tuvo dos enfrentamientos. El primero como un levantamiento Gálvez, que era, como le decía, el levantamiento independentista, aunque fue detenida, y su sublevación fue fracasada. El segundo surgió como un levantamiento y confrontación de los países vecinos de Brasil y Perú por los contratos realizados entre Bolivia y la empresa norteamericana Bolivian Syndicate para explotar el caucho de la región del Acre. El problema aumentaba y el presidente Pando, junto a una delegación, firmaron lo que fue el Tratado de Petrópolis, con el cual se perdía el Acre, pero Brasil debía compensar económicamente a Bolivia.
Es todo en general. Mi general creo que lo silenciaron. Hola, 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 hola. ¿Quién han silenciado? Hola. No sé, mi Ya general, escuchó, alguien que se ya se le anda escuchó. haciendo el chistoso. A ver, dejen de molestar, por favor. Dejen de ser muchachos. Creo que ya somos lo suficientemente mayorcitos para estar jugando con estas burreras. Yo, me, yo les prometo, todos los clics, los movimientos que hacemos en esta plataforma están grabados. Y prácticamente con el sistema en informática yo puedo sacar quién es el alumno que está tocando y está hurgando, está silenciando a sus compañeros. No hagan que yo tenga que irme a informática, sentarme una mañana, agarrarlo al ingeniero informático, al capitán y ordenarle que me determine quiénes son los que han silenciado. Y les prometo a ese alumno, una vez más silencia, una vez más hay ese problema, le prometo a ese alumno que lo hago dar de baja de la M por irresponsable. Estamos como esa alumna de la UA Gran. Bueno, la docente habrá cometido miles de errores, pero esa alumna de la UA Gran, igualito así, en ese nivel se quieren colocar. Dejen de ser muchachos, por favor. Ya somos lo suficientemente grandecitos para estar en esas, discúlpenme la expresión, las damas y los caballeros, en esas burreras, en esas huevadas. Bien, el otro grupo que empiece, por favor. Mi general podría Está bien, ponerlos a todos como asistentes para que no estén silenciando. Digamos que usted solo sea el moderador y todos asistentes. Pero Ya, no vamos a perfecto. poder compartir cuando al grupo que le toque exponer lo habilita como participante, o sea, como moderador para que pueda compartir su pantalla. Por favor, empiece. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias primero que se anime a silenciar ahora. Empiece, por favor. El grupo de los alumnos Natalia Padilla, Carlos Pérez, Leonardo Talavera y Fernando García. Síntesis histórica de las guerrillas del mantenimiento. ¿Se puede ver mi general, disculpe? ¿Perdón? ¿Se puede ver la Sí, diapositiva? perfecto, excelente, por favor. Excelente, adelante. Está bien. Estamos bien. Empiece, por favor. Bueno, buenas tardes, mi general, buenas tardes, compañeros. Nos toca exponer la guerrilla de Ñancahuazú, compuesto por el grupo 3 y compuesto por los estudiantes Leonardo, Padilla, Natalia y mi persona. Siguiente diapositiva, por favor.
¿Se me escucha mi general? Se te escucha por si acaso, Carlos. Ah, ya. Nos toca los antecedentes históricos. Primero vamos a hablar sobre el Che. Hablando sobre los antecedentes históricos de las guerrillas de Yancahuazú, se habla del comandante revolucionario el Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Hablando sobre él, es que fue uno de los 12 combatientes que sobrevivió el desembarco del año 1957 en las costas de Cuba. Él era proveniente de México, estaba a la cabeza de Fidel Castro y él fue a Cuba para hacer el golpe de Estado al dictador Batista, Fulgencio Batista, que era en ese entonces el actual dictador de Cuba. Bueno, ¿qué cargos tenía el Che? El Che era comandante del Ejército Revolucionario, también fue presidente del Banco Nacional de Cuba, fue ministro de Industria, fue también portavoz de Fidel Castro en misiones que llegan a la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, en la Conferencia Continental en Punta del Este, también en Uruguay, en el 17 de agosto de 1961. Y también en las potencias, él era tenía una estrecha relación con Nikita Khrushchev, representante, ministro de Exteriores de la Unión Revolucionaria Socialista Soviética, de la URSS, y también de Mao Zedong, que era en ese entonces el dictador, el revolucionario de la República Popular China. Bueno, considerando que el Che, la guerra contra el imperialismo norteamericano, él decía que no tenía fronteras y que pensaba en una revolución mundial debería darse, creando el tercer mundo como 2 o 3 Vietnam. Y es por eso que luego de la retirada del Congo, el Che se ocultó varias semanas en la embajada de Cuba en Tanzania. Porque primero él se fue al Congo a hacer una expedición para que pueda hacer una revolución en ese país y aprovechó en ese entonces el querer reclutar hombres, pero se cuenta, o sea, se dicen, los historiadores hablan de que la misión no tuvo el éxito que él quería. ¿Por qué? Por el populismo de ese entonces y también las características triviales que había en ese país. Y es por eso que él aprovechó en escribir la memoria de la fracasada experiencia, como hemos dicho que fracasó en el Congo. Se publicaría en 1999 como Pasaje de la Guerra Revolucionaria en Congo. Como posterioridad, se trasladó a Praga, donde permaneció por 5 meses en una casa de seguridad del Servicio Secreto Cubano. Se trata de uno de los periodos menos conocidos de su vida, a los que analizó sus primeros pasos que lo llevarían a iniciar la acción guerrillera en Bolivia. Doy paso a mi compañero García. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, compañeros. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está bien. Bueno, acciones previas al conflicto. El 3 de noviembre de 1966, el Che Guevara llega a Bolivia bajo identidad falsa de un economista uruguayo llamado Adolfo Mena González. Él burló a la seguridad de los aeropuertos y rapándose la cabeza y utilizando lentes muy, muy grandes. El 7 de noviembre, el día que comienza su diario de Bolivia, se instaló con 24 hombres y 9 de ellos bolivianos en una gran finca adquirida por Roberto Peredo Leiguet, en una zona del sudeste del país, justo al límite del departamento de Santa Cruz con el de Chuquisaca, donde las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes se unen con la región del Gran Chaco. Bueno, cuando llegó aquí a Bolivia, llegó a la ciudad de La Paz, lo primero que hizo fue trasladarse vía terrestre hasta Santa Cruz, pasando por Cochabamba. Llegó a Santa Cruz y se desvió en el kilómetro 12 hacia el sur. A las 4 de la tarde, un 7 de noviembre de 1966, llega a Abapó, donde lo espera Jorge Vázquez, buscando cruzar con jeep por el Río Grande.
Se detuvieron en Gutiérrez, donde hacen un pequeño campamento, luego se dirigen a Lagunillas. Estas son algunas poblaciones por las que pasó el Che antes de llegar a Ñancahuazú. Ya, la finca de Ñancahuazú había sido comprada por el mismo que lo esperó al Che, Roberto Peredo. Se utilizaría como una fachada para camuflar la organización guerrillera. Cuando el Che había llegado a la casa, solo habían unos pocos hombres y un horno. Esta era una fachada y los hombres que estaban ahí, entre comillas, eran trabajadores de labores de campo, pero en sí eran hombres destinados para lo que quería el Che, que era iniciar una guerrilla. Siguiente diapositiva, por favor. Dimensión espacial y temporal. La guerrilla en Ñancahuazú se refiere al grupo guerrillero de orientación comunista comandado por Ernesto Che Guevara, en Bolivia, que inició en 1966 y terminó en 1967, la cual terminó con la muerte del Che Guevara y la mayor parte de sus integrantes. Siguiente diapositiva, por favor. Efectivos y medios empleados. De parte del grupo guerrillero que armó el Che, estaba conformado por 28 bolivianos, que algunos eran comunarios, otros eran ex soldados, y entre ellos también estaban 17 cubanos, 3 peruanos, un argentino cubano que era el Che, un argentino alemán y un francés. De parte de la fuerza de combate boliviana, habían 2.000 soldados, 600 rangers bolivianos y 25 estadounidenses. Va a seguir mi compañero. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre los mandos políticos y militares. El presidente René Barrientos y el jefe de Estado Mayor Alfredo Obando Candia dedicaron todos sus recursos para aplazar al comandante Guevara, alias el Che. El general Garry Prado comandó al, al contingente militar que logró capturar al Che. El grupo guerrillero de Guevara, que estaba conformado por 51 personas, ya antes dichas, era liderado por él mismo para iniciar su último intento guerrillero, en el marco de un ambicioso plan de, entre comillas, liberación latinoamericana, que pretendía un cambio en la relación de fuerzas en el subcontinente y él consigue el desbloqueo de Cuba, único país socialista en el área. En preparación para las operaciones de países involucrados, el presidente constitucional boliviano solicitó la cooperación de Estados Unidos y organizó un sistema de inteligencia coordinado con las dictaduras de Argentina, Brasil y Paraguay y los gobiernos democráticos de Chile y Perú. El 1 de febrero de 1967, el Che Guevara partió con la mayor parte del grupo con el fin de reconocer el territorio y realizar entrenamientos. Acosado por infinidad de dificultades, recién volvieron al campamento el 20 de marzo, el momento que el gobierno boliviano ya sabía de su presencia de la guerrilla guevarista. A comienzos de marzo, cuando el Che aún no había retornado a la base, llegaron a Ñancahuazú Tamara Bunke, Ali, que la llamaban Tania, el francés Regis Debray, el argentino Ciro Bustos, que lo llamaban el pelado Carlos, y el peruano Juan Pablo Chang, el chino. Poco después, el 11 de marzo, 2 hombres del grupo de Moisés Guevara, Vicente Rocabado y Pastor Barrera, habían desertado y fueron detenidos 3 días después por la policía. Síntesis detallada del desarrollo bélico.
El 23 de marzo de 1967, el ELN emboscó una unidad militar, mató 7 soldados, tomó 21 prisioneros y obtuvieron una copia del plan del ejército para combatirlos. Al día siguiente, un avión AT-6 bombardeó los alrededores del campamento y el 27 de marzo el combate ganó la primera plana internacional. El 17 de julio, Guevara dividió sus fuerzas, poniendo a Juan Vitalio Acuña Núñez, alias Joaquín, al mando de la segunda columna, en la que pertenecieron los enfermos, entre ellos Tania. El 10 de abril murió el cubano Jesús Suárez Gayol, alias El Rubio. Pocos días después desapareció Jorge Vázquez, alias El Oro. El 20 de abril, la guerrilla sufrió un duro golpe al ser capturados a Regias de Bray y Ciro Bustos, cuando intentaron dejar la zona. Durante mayo, los guerrilleros escaparon una y otra vez del cerco. El 5 de julio, los oficiales al mando de las tropas del gobierno fueron reemplazados y se estableció un sistema más descentralizado bajo el plan Cintia. El 1 de agosto llegaron a La Paz 2 agentes de la CIA para sumarse a la casa del Che Guevara. Los cubano-estadounidenses Gustavo Villoldo y Félix Rodríguez. El 14 de agosto, el ejército tomó el campamento de Ñancahuazú, donde entre ellos encontraron una cantidad de fotos de guerrilleros tomados por Tania. El 31 de agosto, el ejército emboscó a la columna de Joaquín en Vado del Yeso. El 17 de septiembre se realizó en Camire el juicio contra Debray y Bustos, en cual fueron condenados a 30 años de cárcel. El 27 de septiembre entraron al pequeño caserío de La Higuera, hallando solo mujeres y niños. El Che envió una partida de 7 hombres que al salir de la aldea fueron emboscados por los Rangers. Murieron 3 de ellos, Roberto Paredo, alias El Coco, Mario Gutiérrez, alias El Julio, y Manuel Hernández Osorio, alias Miguel. El 30 de septiembre, el presidente Barrientos llegó a Valle Grande para hacer acto de presencia anticipando la derrota de los guerrilleros. El 8 de octubre de 1967, los 17 guerrilleros sobrevivientes fueron sorprendidos por los recientes llegados Ranger mientras que intentaban descender a la quebrada de Yuro. El Chi dividió sus hombres en 3 grupos. El 9 de octubre llegaron en un helicóptero OH-23 a La Higuera el coronel Joaquín Centano y Anaya y el agente de la CIA Félix Rodríguez. Más tarde, el 9 de octubre, el cuerpo de Che Guevara fue llevado en helicóptero a Valle Grande y fue colocado en el lavadero del Hospital Nuestro Señor de Malta. Y como último punto, el 12 de julio de 1997, los restos fueron llevados a Cuba, donde fueron recibidos por una multitud para ser sepultados en Santa Clara, en memoria que guarda los restos de la mayoría de los guerrilleros que la acompañaron en su expedición. Hecho sobresaliente, la muerte de Ernesto Che Guevara. El 8 de octubre, el mayor Ayoroa y el coronel Selich reciben al Che en La Higuera. Guevara, junto con el resto de los prisioneros, son conducidos a la escuela del pueblo. En uno de los 2 cuartos que poseía la construcción es alojado Guevara. En el otro son depositados los restos de Olo Pantoja, René Martínez Tamayo y el prisionero Simón Cuba, a los que momentos más tarde se le sumará el chino Pablo Chan, con una herida en la cara. En el frío del piso de tierra, el Che Guevara desvelado pasará el último día de su vida. El presidente de Bolivia, Barrientos, convoca en la mañana del 9 de octubre de 1967 al Estado Mayor y al comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Alfredo Obando Candia.
En la reunión se decidirá sobre la vida o la muerte del guerrillero Ernesto Che Guevara. La decisión se tomará de inmediato. La pena de muerte será enviada codificada a Valle Grande. A las 10 de la mañana, mientras Guevara ingiere su último alimento consistente en un plato de sopa, el coronel Selig y el mayor Ayoroa piden voluntarios para ejecutar la sentencia de muerte. Entre los 3 suboficiales voluntarios, los jefes militares hacen caer la responsabilidad sobre Mario Terán, que ingresa a la escuelita de la higuera para ayudar al Che a ponerse de pie para poder fusilarlo. Los disparos de ametralladora que provienen del cuarto continuo le indican a Guevara que sus 2 compañeros Chino y Simón habían sido fusilados. Terán comenzará la ejecución a la 1:10 de la tarde, disparando su ametralladora Uzi contra las piernas del Che. Luego ejecutará un segundo intento que atravesará el corazón del guerrillero. Poco después, el suboficial Carlos Pérez y el soldado Cabero dispararán contra el cuerpo del Che Guevara para rematarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Intervención de organismos internacionales. Bueno, el ejército boliviano fue apoyado económicamente y militarmente por el Pentágono y la CIA norteamericana. Siguiente diapositiva, por favor. Como conclusiones tenemos que la guerrilla en Acabazú fue un suceso muy importante que marcó un antes y un después en la política tanto internacional como nacional. Es decir, la imagen del guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara se ha convertido en un símbolo de justicia y patriotismo, entre comillas, por parte del comunismo en varios países en Latinoamérica como Bolivia, Argentina, Perú y Chile. Sin embargo, por contraparte del comunismo como la derecha política toman la imagen del Che como un sádico foráneo, cuyo objetivo era dominar con autoritarismo tanto a los bolivianos como a los sudamericanos. Aunque su muerte fue de sorpresa para el comunismo en la Guerra Fría, para el bando capitalista del tío Sam fue signo de victoria contra el eje del mal en Latinoamérica. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Muy bien. Están mejor las diapositivas. Lo único que tendrían que cambiar sería el tipo de letra, que no está muy claro. Tal vez pónganle un Arial Black sin negrillas en tamaño 16, que es lo mínimo que podemos utilizar. O si no, utilizan un Arial o un Time New Roman con 16 normal y con negrilla, ¿ya? Está bien, mi general. Perfecto. Bien, una pregunta aquí al grupo, y si hay alguien que haya entendido al grupo. El Che Guevara se caracterizó por ser de un carácter, ¿qué les digo?, agresivo. Él se fue formando agresivo. Hay un reportaje en el cual hacen una evaluación y una cronología de cómo va incrementando sus instintos, ¿qué les digo?, sus instintos depravados, sus instintos asesinos del Che Guevara. El Che Guevara ha matado a más de 4, se estima que ha matado a más de 4.000 personas personalmente, o sea, no por ¿qué les digo?, por efectos secundarios de una guerrilla, de la guerra, con sus acciones, no. Él, de manera personal, se cree que ha matado a más de 4.000 personas, ¿ya? Se los voy a pasar yo al grupo, es en 4 capítulos de esta historia del Che Guevara, que la hacen con bastante fundamento. Ahí es interesante saber eso. Pero lo más ilógico de todo esto es de que justamente el Che Guevara era odiador, ¿ya? Odiaba a los homosexuales, ha matado muchísima gente con tendencias homosexuales de esa época, odiaba a los tipos que consumían droga, en esa época era la marihuana más que todo, tenía ciertos instintos raciales, de odio racial, racistas, Che Guevara. Y da la casualidad que en la actualidad ustedes van a ver flameando en las banderas gays el símbolo de Che Guevara, la imagen de Che Guevara, cuando ha sido uno de los primeros que ha matado a la cantidad a una gran cantidad de homosexuales.
está en tazas, está en bolígrafos, en poleras, en todo. Cuando la única conclusión que sacamos de todo esto es de que es la ignorancia de la gente. ¿Cómo se replica la ignorancia de la gente? De no conocer la historia verdadera del Che Guevara. Lo cierto es de que el Che Guevara llegó a Bolivia con una finalidad, era la de iniciar una revolución sudamericana, ¿ya? Al Che Guevara le fue mal en el Congo, le fue mal en la misma Cuba. El Che Guevara le puso, o al Che Guevara Castro le puso de gerente de la granja, le llamaban allá, era una cárcel de máxima seguridad, donde llevaban a todos los presidiarios que eran contrarios al régimen castrista, y ahí en esa granja el Che Guevara ha asesinado a varias personas de manera personal. Y hay cartas que le escribe a su esposa, que era una ecuatoriana, si mal no recuerdo, donde le dice, cuando cometió su primer asesinato, le dice, ¿sabes qué? Le escribe la carta al Che Guevara a la mujer, le dice, ¿sabes qué? Y están las cartas escritas, ¿no? Hoy he tenido una sensación que ha cambiado mi vida. Maté con mis propias manos al primer ser humano. Y lo más interesante es de que me gustó. Y así le va mandando cartas donde va relatando cuántas muertes por día él hacía en esa granja. Y mataba, sin diestra y siniestra, con solamente el gusto y el placer de matar a los opositores, ¿no? El Che Guevara es el sinónimo del sadismo, el Che Guevara es el sinónimo de la crueldad, ¿ya? Entonces no tendríamos nosotros por qué rendir pleitesía a un hombre que, aparte que fue un cobarde, haya sido un asesino, pero que se ha llevado alrededor de 4.000 personas, dicen historiadores que son 4.000 personas que el Che ha matado personalmente con su mano. Es un dato que yo quiero que sepan. Las guerrillas que vino a instalar aquí no se dieron. No me hablan ustedes del campesino Celestino Pinto, que es el que delata la presencia de los guerrilleros del Che. No me habla usted en el grupo, no me hablan de las acciones importantes del Vado del Yeso, el Yuro, etcétera. Son acciones muy importantes. La quebrada del Yuro, el Vado del Yeso. Pero ante todo se impuso el patriotismo del soldado boliviano. Y no es de que haya sido asesinado por soldados Ranger americanos, falso. Los soldados Ranger americanos estaban simplemente en lo que es Montero, porque ahí es de donde llegan a Montero, al Ranger de Montero, y las compañías de soldados Ranger, armando de oficiales bolivianos, son los que operan en las guerrillas de Veracruz. ¿Ya? Es parte de nuestra historia. Complementando la exposición de este grupo, quiero hacerles saber de que este gobierno ha intentado hacer parecer de que Che Guevara era un héroe. Es más, le han hecho bastantes actos, la entrega de sus supuestos restos, etcétera, etcétera, e incluso ha defenestrado el sacrificio, el valor, el patriotismo de esos combatientes de las guerrillas de Villancroso, que quitándoles sus bonos, etcétera, etcétera. Y así de fácil. Es cuestión ideológica lo que han hecho con la imagen del Che. Vean ustedes a tremendos diputados, concejales, parlamentarios que están de aquí de Santa Cruz del país, donde están en sus oficinas con la imagen del Che ahí atrás. Y no deben tener la menor idea de quién es el Che. Esa es la ignorancia supina de nuestras autoridades. Bien, vamos con el último grupo, por favor. El grupo número 4, Flores Medinaceli, Tejerina Ruiz, Vázquez Saucedo, Villagómez Paz. Empiece, por favor, exponga, comparta sus diapositivas y empiece su exposición. Se ve perfectamente en presentación, por favor, y empiece, ¿ya?
Otro tema interesantísimo. Muy bien. ¿Se ve, mi general, y se me escucha? Sí, se ve perfecto. Excelente, por favor. Ok. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, compañeros. Nosotros le vamos a exponer acerca de la invasión de Rusia contra Ucrania. Los integrantes son Percy Andrés Flores Medinaceli, María René Vázquez Saucedo, Fiorella Nicole Tejerina Ruiz y mi persona. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la situación en la que está Ucrania geopolíticamente es un lugar clave y, bueno, estratégico para no solamente el presente, sino el futuro escenario internacional que va a llevar todo el mundo, ya que no solamente por sí mismo, sino por los actores estratégicos internacionales como la Unión Europea, la OTAN y la misma Rusia, que, bueno, vienen planificando y desarrollando planificaciones de influencia desde hace años para influenciar con el poder duro en los territorios. Y bueno, lo que sucede con Ucrania y Rusia, bueno, es uno de los escenarios actualmente con mayor dificultad en el ámbito de relaciones internacionales, la cual no solamente se trata acerca con informes periodísticos como ahora, sino que es una situación mucho más compleja. Así que hemos hecho un estudio exhaustivo de lo que se trata del tema y como objetivo general principal que tenemos como grupo es en sí analizar los actores como Rusia, la Unión Europea, OTAN y obviamente Ucrania, qué objetivos, intereses y planificaciones estratégicas tienen que forman parte del actual y futuro escenario geopolítico que tiene Ucrania. Para así, en sí, nuestro grupo piensa que Ucrania debería mantener y demostrar una estrategia de neutralidad en la disputa internacional para la mayor adecuación en los intereses de todos. Bueno, en sí, como dije, no solamente se trata que la guerra es de ahora, sino que va desde antes, en el final de la Guerra Fría, cuando el Estado, la de la URSS, estaba, se podría decir, desmembrando, ya que el antiguo imperio, donde está ahí situado, rodeado de verde, comenzaron a crearse repúblicas independientes. Y eso para Rusia eran, como se podría decir, sus anillos de seguridad, ya que con esos terrenos el pensamiento geopolítico ruso era como su colchón para amortiguar y protegerlo de cualquier intervención por parte de potencias extranjeras y sobre todo del occidente. Y bueno, ya que con el fin de la Guerra Fría y el desorden que tenía Rusia, lo que hubo fue un desorden interno en ámbito político, económico y social, y eso lo que causó a nivel exterior fue la incapacidad de poder influir como antes en lo que son los asuntos de política internacional. Lo que quiero decir que es con la situación en la que tenía Rusia, en todos sus problemas internos que ya tenían a causa de la Guerra Fría, eso causó que la influencia internacional baje de Rusia. Entonces, esto más se agravó porque la influencia del occidente llegaba sin ningún problema, hasta permitida por los mismos presidentes rusos por función del occidente. Entonces, el occidente podía influir sin ningún problema en la parte de Rusia. Y uno de esos ejemplos es la OTAN, ya que la OTAN en sí fue una cooperación y entendimiento militar del occidente, y lo que hizo Estados Unidos fue aprovechar esta organización buscando rentabilizar lo que es la victoria de la Guerra Fría. Entonces lo que sucede fue de que la por rivalidad de que tenía Estados Unidos con Rusia fue entonces aprovechar la situación y poder debilitar a Rusia a fin de que no volviera a surgir ningún poder que desafiara la predominancia estadounidense. Así como la OTAN en la época de más o menos 1992-93, hablo más o menos en esa época en la que se puede decir que Rusia no era la Rusia que se conocía,
Bueno, en esa época Rusia trataba de llevar una política de optimismo y confianza ciega bajo la presidencia del presidente Boris Yeltsin en Rusia, cosa que Estados Unidos aprovechó la confianza que se vio traicionada ya por políticas de subyugamiento a la situación rusa. Bueno, la situación se fue agravando y el territorio ruso se dio cuenta de esta situación, por lo que trataron de implementar políticas internacionales que pudieran influenciar y llegar a ser potencia, pero nunca se los tomaron en consideración realmente, hasta la llegada del presidente Vladimir Putin en el poder, donde, bueno, se consideraba que era él un presidente clasista y llegó a significar a poder recuperar esos anillos de seguridad que tenía Rusia y poder volver a tener influencia en lo que es la perspectiva internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Para seguir con la exposición, vamos a hablar sobre los efectivos y medios empleados, tanto de Rusia como Ucrania. Claramente nosotros podemos ver en la tabla que los soldados efectivos son cerca de 200.000, las reservas de Ucrania 900.000 y las de Rusia claramente se la ve con mayor capacidad, teniendo así mayor cantidad de aeronaves de tanques, helicópteros, vehículos blindados y artillería. En esta situación, como sabemos, Ucrania ha tenido que ceder todos sus armamentos a Rusia. Vamos a hablar con esto de las tropas actualmente que están activas, que de Rusia son 2.500.000 y de las tropas activas en Ucrania son 1.100.100. Los medios empleados, como podemos observar, han sido tanto los medios humanos como también los armamentos, los medios de comunicación. En este caso, el medio de comunicación y las redes de comunicación que han sido los que más han tocado este tema, como las plataformas de Facebook e Instagram. Claramente se sabe que Rusia ha tratado de invadir esta situación, tratando de que no salga a flote lo que está pasando, pero gracias a las redes sociales se puede ver claramente qué es lo que está sucediendo. Los mandos militares y políticos. Como sabemos, el presidente de Rusia es Vladimir Putin, es un político ruso y exoficial de la inteligencia, claramente es el presidente de Ucrania. Cargó este cargo lo tiene desde el 2012 y anteriormente desde el 2000 y 2008. Como sabemos, de Ucrania es un país prácticamente, por así decirlo, nuevo después de la desunión que hubo, que es el presidente Volodymyr Zelensky, que es un actor, también conocido como comediante, pero se dedicó a hacer presidencia. Justamente una de sus películas que él había sacado, él decía que iba a ser uno de los mejores presidentes y claramente se volvió realidad. El 2022 Rusia ha tenido diferentes ministros, jefes de Estado, y esta claramente depende del gobierno de la Federación Rusa. Ha tenido varios descensos, como unos 11 descensos de los generales que han sido asesinados, y también por parte de Ucrania han sido destituidos justamente por Volodymyr Zelensky, ya que él había dicho que eran personas que habían desatado su confianza, así que prefirió retirarlos, y con esto han sido varias personas que ya han muerto o destitución claramente por ser banderas en sí.
siguiendo con la exposición, las preparaciones que han tenido los dos bandos los bandos de Rusia y Ucrania. Por primera parte, la preparación militar ucraniana. Como primer punto es acudir a la embajada ucraniana del país y dirigiéndose al consejero de defensa y presentar una petición. Luego de ello, conocer su documentación y el equipamiento que se va a necesitar. Formalizar la solicitud de alistamiento como una persona voluntaria. Luego de esto se reciben instrucciones sobre cómo llegar a Ucrania y una vez al llegar al país de Ucrania, es acudir al punto de encuentro y unirse a la Legión Extranjera de Defensa Territorial de Ucrania. Y la preparación militar rusa, para formar parte de las Fuerzas Armadas rusas, primero tienes que, ser mayor de 18 años y tener un máximo de 30, dando como un punto bien importante, es el hablar su idioma perfectamente, es decir, el idioma ruso. Se lleva a cabo operaciones militares, también usan tropas. Las Fuerzas Armadas de Rusia se basan en lo que llaman las formas y los métodos de guerra, los cuales esto ha sido una terminología que se lleva teniendo estos nombres por más de 40 años, actualizándose constantemente por avances en la ciencia y en su tecnología militar. Siguiendo con la exposición, vamos a hablarles un poco acerca de la síntesis de lo que es la invasión. En 1922 nació una nueva potencia llamada la Unión Soviética, que básicamente se trata de la unión de varias repúblicas soviéticas socialistas que eran controladas desde Moscú, desde Rusia. Una de estas repúblicas era la llamada en ese entonces la República Soviética de Ucrania, la cual fue admitida como parte de la Unión Soviética en 1922. Aquí entra lo que es Hitler en Alemania, quien estaba invadiendo los territorios originarios de Alemania, el cual tenía como aliado a la Unión Soviética. Pero la ambición de Hitler fue tanta que traicionó a su propio aliado, la Unión Soviética, teniendo así los territorios que pertenecían a esta. Entre estas estaba la República de la Unión Soviética de Ucrania. Ya en 1945, Hitler perdió la guerra, la cual la Unión Soviética recuperó Ucrania. Muchos de los países europeos tenían miedo de volver a ser invadidos. Y tenían miedo a perder un sistema democrático si esto era por parte del socialismo de los rusos, el cual decidieron unirse para protegerse entre ellos mismos, donde el mayor interesado era los Estados Unidos, y ya fue en 1949 donde fundaron el Tratado del Atlántico Norte, conocido como la OTAN, que básicamente se trata de una alianza militar entre los países miembros, la cual tiene el objetivo y filosofía, la cual es, si algún país miembro está en problemas militares, los demás países miembros deben dar ayuda y protección, dando contrapeso y no quedar vulnerables ante una invasión. Pero tras la caída de la Unión Soviética en 1991, muchas repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética buscaban independizarse por completo, en donde ya no querían mantener un sistema político socialista que Rusia les había implementado desde la era soviética, la cual a Rusia no le gustó. Ya en 1990 hicieron negociaciones entre Rusia y la OTAN, en el cual quedaron en un acuerdo, el cual el mapa de los miembros de la OTAN no se expandiera más hacia el oeste de Alemania, la cual no se acercaba hacia Rusia, y así Rusia mantenía una distancia segura entre los países enemigos, de parte de los enemigos que conformaban también la OTAN, como había mencionado anteriormente mi compañero. El problema es que Alemania y Rusia hay muchos países intermedios, países que alguna vez fueron parte de la Unión Soviética, el cual al paso de los años han cambiado de opinión, y ya desde 1991
uno a uno ha pasado a ser miembro de la Unión Europea, uniéndose a la OTAN, en donde 5 de estos países comparten ya frontera con el territorio ruso, donde algunos se encuentran cerca de Moscú, capital de Rusia. Esto significa que cualquier otro miembro de la OTAN tiene poder, obligación o el derecho de instalar bases militares en su territorio, la cual Estados Unidos ha instalado bases militares con armas y misiles con distancia suficiente para atacar a Rusia en un caso de guerra. La situación de Ucrania es la siguiente. Lo que pasa hoy en día en Ucrania es que es un país que se encuentra ubicado justo en medio de los países entre la OTAN y Rusia. En el caso que llegase a unirse a los países miembros de la OTAN, esto le daría acceso a otros miembros de la OTAN más poderosos y enemigos a Rusia, como lo es Estados Unidos, le da la posibilidad de instalar bases militares en Kiev, que es la capital de Ucrania, que está a menos kilómetros de Moscú, a comparación de otra. Agregando que la división de la población ucraniana, que una parte de la población está a favor de unirse a la Unión Europea, la OTAN, y otra parte que debido a la gran herencia histórica, social y cultural que ha tenido, tiene favor a inclinarse a volverse a ser parte de Rusia. Bueno, para seguir con los hechos sobresalientes, vamos a hablar un poquito sobre condena a Rusia aprobando con votos como ser Israel, Estados Unidos en la ONU. A favor de Ucrania estaban cerca de 141 países, Afganistán, o sea, personas que han decidido países que han decidido no votar ni por un sí ni por un no, a favor ni en contra, han sido 35, que justamente está en nuestro país, Bolivia, y también a los que prácticamente se han apoyado la invasión de Rusia a Ucrania han sido 5 países, los cuales claramente está Rusia y Corea del Norte. Bueno, uno de los hechos que esto prácticamente de la invasión rusa a Ucrania, como bien mis compañeros habían dicho, viene desde mucho tiempo atrás, como ser el 2013 que pasó el Tratado de Crimea y Donbass en el centro de la crisis, ya que es una historia de acuerdo político y comercial entre Ucrania y la Unión Europea. Se supone que Ucrania mantendría distancia de la Unión Europea por el Tratado de Crimea. Otro hecho que podemos hablar, y justamente es el que estaba diciendo, es el Tratado de Minsk, que es un acuerdo a poner fin a la guerra entre Ucrania y firmada por la presidencia de Rusia. La Revolución Naranja es uno de los factores que ha influenciado en la invasión Ucrania-Rusia, ya que estaban en defensa de una serie de protestas y acontecimientos políticos que tuvieron claramente lugar en Ucrania. Estas protestas ocurrieron en el contexto de elecciones presidenciales, ya que se sentía que existía un abuso de la presidencia. Claramente Zelensky no es el favorito de la presidencia de Rusia y es una de las cosas que prácticamente a los ucranianos no les gustaba, ya que se sentían en el poder de Rusia todavía. Bueno, ¿qué intervenciones, tanto organismos o países, han tenido en este conflicto entre Ucrania y Rusia? Los organismos que han intervenido en este conflicto han sido la OTAN, la Unión Europea, la ONU y la OTSC. La OTAN, un punto que ha dicho el presidente Joe Biden, dijo que si en algún momento Rusia invade Ucrania, actuaría junto con Alemania que afectaría a Rusia en un proyecto Nord Stream 2. ¿Qué es este proyecto? Que es un gasoducto de gas natural que es destinado a llevar el gas ruso hacia Europa. Otra manera que ha intervenido otro organismo que ha sido la Unión Europea. ¿Qué rol tiene la Unión Europea en este conflicto? Lo que
bueno, lo que hace la Unión Europea tiene un rol que intenta ser arbitrario, bueno, que es arbitrario, intentando llegar a un acuerdo diplomático y por vías de la paz para evitar una guerra entre Rusia y Ucrania, la cual acarrearía la unión de potencias. Las naciones occidentales, es decir, los que apoyan a Ucrania, anuncian medidas para castigar a Moscú. Una de ellas que es como la mencionada sobre el proyecto Nord Stream 2. Y también acordaron prohibir compras de bonos del gobierno ruso y comercios que afectan directamente a la economía de Rusia. La ONU. La ONU dice que entre las tensiones que existen entre Ucrania y su alrededor, que en cualquier momento desde 2014, empezando desde que el presidente ruso Vladimir Putin dijo que retiraría sus tropas de la frontera con Ucrania, cuando esto fue una falacia, siendo que lo único que hizo fue desplazar sus tropas hacia otro lugar. Y la OTSC, siendo su finalidad es fortalecer la paz, la seguridad y estabilidad en el espacio post-soviético. Desde su nacimiento permitió a Rusia instalar bases militares en los países de la organización y prohibir que otros países ajenos a ella establecieran bases militares. Básicamente la OTSC es muy parecida a la organización de la OTAN, siendo que la OTSC apoya a países prorrusos. ¿Y qué países intervienen a este conflicto? Los que apoyan a Rusia son Corea del Norte, Bielorrusia, Siria, Eritrea. Estos son los países más importantes que apoyan a Rusia. Y en cambio Ucrania son 141 países que apoyan al bando ucraniano, siendo los más importantes Estados Unidos y todos los países que conforman la Unión Europea. Bueno, en conclusión, Sigue, por favor, la conclusión. Podemos decir que la ubicación de Ucrania entre Rusia y la Unión Europea hace al país vulnerable a los designios políticos de ambos sectores en el escenario estratégico. Y también podemos decir que su ubicación transforma en una ventaja potencial, ya que tanto Rusia como Europa Occidental deben negociar con Ucrania para el comercio y traslado del gas en la región, que es uno de los puntos más importantes ahora. Y también, bueno, Ucrania comparte vínculos y relación con Rusia en varios sectores, ya sean étnico, económico y sobre todo en la política internacional. Y esta relación condiciona el accionar de Ucrania, a la vez que pone en manifiesto la importancia de la nación rusa y también que es fundamental entender para su mejor comprensión. La economía rusa es una economía poco diversificada y gira en parte a la exportación de las materias primas. Esto hace que depende de la variación del precio mundial, sobre todo en sus hidrocarburos y principalmente exportando a la región, sobre todo a la Unión Europea. Y dicha circunstancia le otorga la ventaja al espacio ucraniano, ya que utiliza ese decreto de tránsito de gas, el del gas ruso, para obtener rebajas a los precios del mencionado recurso energético. Y la recuperación de la economía rusa se vio posibilitada en parte por la suba de los precios mundiales de la materia prima. Y eso sería todo en general. Bien, complementando la exposición del grupo, felicidades, está muy bien la exposición. Les voy a completar esta información sobre la OTSC. Viene a ser una organización que está más o menos, que ha querido igualar a la OTAN. Ya es una organización prorrusa liderada, que significa Organización de Tratado de Seguridad Colectiva. Ya es la OTSC, Seguridad Colectiva. Países que conforman no son países que tengan mucha influencia a nivel mundial. Están Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. ¿Ya? En realidad son 7 países, o 6 países que no tienen mucha influencia, ¿no?
buscan la forma de cómo crear un poder en la Europa asiática, en Europa y Asia Central, para poder equiparar a la influencia que tiene la OTAN. Mientras tanto, la OTAN, con esto de la invasión rusa, hay que ser muy concretos en decir de que Ucrania ha presentado una estrategia militar espectacular. Obviamente podemos atribuir al asesoramiento y apoyo que está recibiendo por parte de los países de la Organización del Tratado Atlántico Norte, como ser la inteligencia que recibe de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y la mayoría de los países europeos, que han permitido realizar operaciones efectivas a los ucranianos, el aprovisionamiento de equipamiento militar, que también ha sido fundamental en este conflicto, en esta invasión, en la defensa de Ucrania. Rusia ha perdido bastantes medios militares, estoy hablando de tanques, helicópteros, etcétera, más que lo que estaba previsto para un conflicto de larga duración. En estas fases, en estas 3 primeras fases, ha perdido muchísimo armamento y medios, tanto materiales como humanos. Ha cometido muchos errores, se habla de que ha habido deserción de parte de soldados rusos, se habla de que los soldados rusos que han ingresado inicialmente han sido reclutas que no tenían la formación militar suficiente. Se ha podido comprobar en esta invasión rusa que Rusia había sido simplemente un oso que no gruñe ni rascuña. Alguien escuché decir así en español, a un político español. ¿Por qué? Porque creíamos que tenía un gran arsenal militar. Sin embargo, tendrá un gran arsenal militar en cuanto a números, pero no son efectivos. Ha fallado munición, ha fallado abastecimiento de munición, abastecimiento logístico. Entonces ha tenido muchas fallas, lo que nos demuestra que Rusia no había sido como habíamos pensado. Sin embargo, aquí de la conclusión a la que podemos llegar de que esta invasión podemos determinar de que la OTAN ha cimentado mucho más, ha agrandado incluso su hegemonía, porque ayer o anteayer ya Finlandia y Suecia ya se han unido a la OTAN. Ya han declarado abiertamente, públicamente, en la red internacional, de que se van a unir a la OTAN y ya están en busca de cómo reunir los requisitos, porque no es nomás decir yo me uno a la OTAN y listo, soy parte de la OTAN, ¿no? Sino que tienen que tener algunas condiciones y requisitos que presentar a los países para poder ser admitidos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Algo que no debemos perder de vista es de que no se trata de una guerra Rusia-Ucrania, se trata de una invasión rusa al territorio ucraniano. Eso no tenemos que perder de vista ni tenemos que desmarcarnos de esa terminología. Muchos canales de televisión, muchos periodistas o incluso estrategas militares dicen de la guerra, hablan de la guerra entre Rusia y Ucrania. No hay tal guerra. Se trata de una invasión de Rusia a Ucrania. Bien, agradezco por la presencia de todos ustedes. Con esto hemos concluido. No voy a permitir más preguntas. Y si alguien tuviese alguna pregunta que sea necesaria, está con el micrófono abierto, puede hacerlo. Si no, doy por concluida la clase. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muy bien, me han escuchado. Gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, general. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, mi general. Hasta luego, general.